Lucas capítulo 13. Versículo 6 en adelante. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Le he puesto como título a esta predicación: antes de ser cortado. No quiero infundirle miedo ni terror. Creemos en el Señor que nos guarda. Pero vemos en esta parábola que es una figura literaria que acostumbraba ocupar el Señor para enseñar una verdad espiritual por medio de una narración natural, una verdad del reino del Señor. El Señor Jesucristo en los versículos anteriores, de hecho desde el capítulo 12, versículo 35 en adelante, Él empieza a hablar acerca de que el pueblo tenía que prepararse para la venida del Señor. Él habla ahí del siervo vigilante y dice que en esta parábola que este siervo vigilante tiene que ocuparse de toda la casa que el dueño le entregó en sus manos para administrarla. Pero lamentablemente, ¿qué ocurría con este siervo vigilante? No era tan vigilante, se desconfió o se relajó de su situación y no se dio cuenta que el dueño de la casa vino a ver cómo estaba el lugar que le había pasado para administrar y estaba mal administrada la casa. Entonces hay una sanción para aquel siervo infiel que no cuida lo que es de su señor. Después el Señor habla del mayordomo fiel e infiel. Y dice que el mayordomo fiel, cuando venga su señor, dice que le pondrá sobre muchos bienes, y sobre aquel siervo infiel dice que tendrá su parte con los hipócritas. O sea, habrá una sanción. Sigue el Señor enseñando y hay un episodio que los judíos le dicen al Señor: Señor, ¿qué te parece esto que está en los noticieros? De estos galileos que murieron por causa de Pilato, que los arrestó y mezcló la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios. ¿Qué opinas tú al respecto? Y el Señor les dice: ¿acaso ustedes creen que estos galileos que murieron por causa de la mano de Pilato eran más pecadores que todos ustedes? Quiero decirles que no. Y ellos le dicen al Señor después: ¿y qué opinas acerca de la torre de Siloé que cayó sobre un montón de personas, de trabajadores? Eran 18, eran más pecadores. El Señor les dice: no eran más pecadores que ustedes. O sea, todas las catástrofes, todos los momentos complicados, todas las enfermedades, todo lo malo que pudiera venir, no siempre debemos mirarlo como desde la vereda de alguien más santo, diciendo: esto les pasó a ustedes por ser más pecadores. El Señor le dice: todos debemos arrepentirnos. Todos debemos arrepentirnos. Si esto le ocurrió porque eran pecadores, puede ser. Pero un asunto quiero decirle: no mire desde la vereda de al frente, desde su vereda, pensando que las catástrofes de las personas siempre son porque son más pecadores que usted. Hay gente que dice: a mí nunca me pasa nada malo porque soy bueno. Quiero decirle que la gente más buena también padece. ¿Cierto? ¿Quién fue el experimentado en quebranto? ¿Quién sufrió más? El más bueno, el más justo de esta tierra fue Jesús. Así que si hay alguien en esta hora que está sufriendo por alguna situación, puede ser por pecado, sí, puede ser, pero no siempre es por pecado. A veces tiene que ver porque Dios va probando nuestras vidas y nos hace pasar por momentos difíciles. Y a continuación el Señor le habla esta parábola que les acabo de leer.
esta parábola que muestra una escena donde hay un dueño de una viña que tiene su higuera plantada, dice que es su viña y tiene su higuera ahí. Y hay otro personaje que es el cuidador de esta viña, que tiene que preocuparse por la higuera, es el jardinero, por decirlo así. Es aquel que tiene que preparar la tierra, tiene que regar, tiene que podar. Y aparece un escenario complicado porque viene el dueño de esta viña y de la higuera a pedir cuentas por la higuera. Los que entienden de árboles sabrán que la higuera 2 veces al año tiene una cosecha. Primero están las brevas, después los higos, ¿cierto? Y una higuera cuando ya está en su etapa madura, por lo menos ya en los 3 años o 4 años, ya debiera dar sus primeros frutos. Pero una higuera necesita bastante cuidado. Una higuera no es solamente una planta nativa que aparece en el campo y aparece el fruto así por así, no, requiere bastante cuidado. Entonces, cuando yo veo el contexto de esta parábola, el Señor habla antes de los siervos vigilantes que se le coloca una casa para administrar, que es de su Señor. Posteriormente se observa el mayordomo fiel e infiel, que es lo mismo, tiene posesiones. Esas posesiones no son de los que están administrando, sino de un Señor. Y ahora aparece una higuera que está en una viña que no es de ellos, de los cuidadores, sino que es de su Señor. Entonces, ¿qué observo? Que el Señor siempre exigirá más de aquellos que Dios le ha dado más. Le exigirá más del que conoce más la Biblia, del que tiene más experiencia en el Señor, del que Dios le ha dado dones, capacidades, bienes. Dios siempre le exigirá más. Y todos nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado, ya sea una casa, una higuera, una familia, bienes, recursos que Dios te entregó y que usted y yo debemos administrar bien. Porque hay un principio que usted debe saber. Todo lo que usted tiene en esta tierra, aunque lleve su nombre, aunque el auto esté a su nombre, la casa esté a su nombre, no es suyo, es del Señor. Somos administradores de lo que Él nos ha dado. Esta higuera representa en este párrafo al pueblo de Israel. Así el Señor siempre se refería a su pueblo como aquella higuera que siempre le esperaba que diera fruto. Pero también podemos aplicarlo a este tiempo, que esta higuera le representa a usted y a mí también, porque ahora somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Y veo también que Dios siempre mostró paciencia por esta higuera, Israel, y también por nosotros. ¿Para qué? Para que dé fruto. Para que dé fruto. Entonces, si Dios es paciente con nosotros, nosotros debemos procurar dar un buen fruto para Él. Si Él es paciente, Él es bueno. Si tú tuvieras un jefe bueno, bondadoso, paciente, comprensivo, ¿usted cómo trabajaría? ¿Abusaría de su bondad? ¿Llegaría más tarde porque su jefe es buena onda, es comprensivo? ¿Usted cómo trabajaría en un ambiente donde su jefe es bondadoso, es equitativo, es correcto, es justo? ¿Cómo usted trabajaría en ese lugar? ¿Enojado? ¿Cómo estaría ahí? Con ánimo, ¿cierto? ¿Qué es lo que veo acá? Que el dueño de la viña, el dueño de la higuera, que es el Señor, el dueño de nuestra vida, es bueno, paciente, lento para la ira, grande en misericordia, clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Alguien le da un aplauso por ello, por favor? Y si Dios es paciente con nosotros y Él quiere que demos frutos, entonces, ¿de qué más forma debiéramos actuar ante la exigencia de un Dios que pide fruto de usted y de mí? Es una exigencia, no es algo que, si me nace voy a procurar dar fruto al Señor. Y voy a explicar qué es el fruto. Usted no es un árbol nativo plantado en cualquier parte de esta tierra, no.
Usted fue plantado por el Señor. Somos plantíos del Señor, como dice el profeta Isaías. Somos plantíos de Jehová. Y usted fue plantado con el propósito de dar no solamente fruto, mucho fruto, dice la Biblia. Porque en esto será glorificado el Padre. Lo primero, el Señor siempre buscará frutos en nosotros. Siempre los va a buscar. Y este deseo del Señor lo vemos también en otro episodio similar, en Mateo 21, del 18 al 19. Dice que el Señor tenía ganas de comer fruto de una higuera. Este es otro episodio parecido. Dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre el Señor, porque era hombre también, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Es decir, el Señor maldijo la higuera. ¿Por qué? Porque no dio fruto. Escúchelo bien. Un árbol que no da fruto, aun cuando el tiempo es prolongado. Y el árbol es usted y yo. Si el árbol no da fruto, puede ser por dos razones. Una, porque es un árbol malo. Jesucristo dijo: es imposible que de un árbol bueno haya frutos malos, y viceversa. Es imposible que de un árbol malo dé frutos buenos. Entonces, una de las razones por la cual alguien no dé fruto es porque el árbol en sí es malo. La raíz no está en Cristo. Es una posibilidad, ¿cierto? Es lógico. Pero la otra razón es porque la persona no quiere dar fruto sencillamente. No quiere. Y no porque esté imposibilitado. Me llama la atención que esta higuera, que era de su señor, que estaba en su viña, no es que dio malos frutos, tampoco dio buenos, es decir, no dio ningún fruto. O sea, aquí veo dos escenas. ¿Qué tipo de árbol somos? ¿Damos buen o mal fruto o no queremos dar fruto? Y si no queremos dar fruto, eso es más complicado, porque veo ahí una dureza en la tierra y en el corazón de una persona. Amado hermano, yo creo de todo corazón que si fuimos plantados por el Señor en su viña, debiéramos de verdad la mayoría dar fruto que le dé gloria al Señor. La mayoría. De hecho, es el deseo del Señor desde el principio, desde el Génesis. ¿Usted sabía cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre y a la mujer estando en el huerto del Edén? Lo primero los bendijo. Eso fue lo primero. El Señor bendijo al hombre y a la mujer, los bendijo. Pero el primer mandamiento que Dios le dio al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, tiene que ver con que ellos dieran frutos, se fructificaran. Ahora, yo sé que ahí está hablando obviamente de tener hijos, de que la descendencia de ellos se multiplicara, pero desde ahí se aplica que el hombre como la mujer tiene un mandamiento que tiene que asumir. ¿Cuál es? Dar fruto. Le dijo el Señor, esto está ahí en Génesis 1:28, Dios los bendijo. ¿Cuánto hemos sido bendecidos por el Señor? Amén. Pero el Señor le dice en la versión NTV: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Hay un principio en la exigencia de dar fruto, se llama administrar bien. Puso el Señor a Adán y Eva en el huerto. Tienen el respaldo, tienen la bendición, tienen la capacidad, pero en Adán y Eva estaba la decisión de fructificar o no fructificar. Generalmente las personas que tienen la bendición de Dios, los dones, las capacidades, la gracia del Señor y se disponen a obedecer, a dar fruto, todo lo que tienen, escúchelo bien, comienza a multiplicarse. Y no me refiero solo a la economía, algunos piensan solamente en la plata. No, hermanos, yo creo que uno tiene la capacidad por el Señor para multiplicar capacidades que Él te da.
En la parábola de los talentos, uno recibió 5, ¿a cuánto lo multiplicó? A 10. Fructificó, lo multiplicó. Si antes usted hacía algo para la obra de Dios, solamente usted, no sé, era el hermano, con todo respeto voy a decir, porque es una honra digna de estar en la puerta, ¿cierto? Pero no solamente en la puerta, Carlos. Dios quiere que también puedas dar fruto en otras áreas junto a tu esposa. ¿Se entiende? Todos comenzamos limpiando el baño. Yo sigo limpiando baño, por si acaso. Limpiando baño, ¿cierto? Pero en algún momento Dios también comienza a considerar que estoy dispuesto, porque tengo la capacidad de Dios para fructificar y multiplicar, y tendré que dar más fruto para Él. Tendré que dar más fruto para Él. Pero también veo que el Señor se decepcionó de su pueblo Israel, aun cuando Dios le había dado todo, ellos no dieron el fruto que Él esperaba. En Isaías capítulo 5, versículo 1 al 2, en la versión Nueva Traducción Viviente, este es un canto de lamento, hermano. Al leer este texto, me provoca tristeza, me provoca incluso hasta un poco de enojo, pero también digo, somos igual que el pueblo de Israel. Somos igual que el pueblo de Israel. Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Está hablando de su pueblo. En términos figurados, aró la tierra, le quitó las piedras, sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces. ¿Y qué pasó? Pero las uvas que crecieron fueron o eran amargas. Mira todo lo que el Señor hizo por su pueblo, lo capacitó, lo bendijo, como Adán y Eva lo mismo. Dios hizo lo mismo con Israel, los bendijo. Dice que le quitó las piedras, le sacó las malezas, los cuidó, puso una torre de vigilancia, hubo cobertura del Señor sobre Israel, sobre su pueblo. Él estaba observando todo, los guardaba de su pueblo enemigo. Era un pueblo insignificante, el peor de los pueblos de aquel tiempo. Él los tomó por gracia. Los libertó de Egipto, les proveyó en el desierto el pan, el maná, el agua. Aún en sus caprichos el Señor les dio carne, les dio codorniz, hasta por las narices tenían la carne. Todo eso hizo el Señor por su viña, por su pueblo. ¿Qué es lo que esperaba Él? Que ellos dieran un fruto dulce. ¿Y cuál fue el fruto, el resultado de un pueblo que lo tenía todo? ¿Cuál fue el fruto? Uvas amargas. Pregunta, ¿acaso no tenían agua? ¿Esta viña acaso no tenía el cuidado? Lo tenía todo. Lo tenía todo. ¿Cuál era el problema? Ellos eran el problema. Y usted dice, oh, este pueblo de Israel tan porfiado, por eso le vienen tantas bombas a tirar algún antisemita. No, hermano, no piense así. Porque nosotros también nos parecemos muchas veces al pueblo de Israel. Si el Señor nos muestra en un espejo, nos escanea, la pregunta es, ¿cuánto fruto hemos dado? La pastora Elizabeth decía algo que hasta el día de hoy a mí me ha marcado. La pastora Elizabeth decía, ¿usted es mejor que ayer? ¿Usted es un mejor cristiano que hace 5 años atrás? Porque ¿qué es lo que es normal de un árbol? Que el árbol cada día crezca más, que su tronco sea más robusto, que sus raíces estén más profundas. Eso es lo normal. Es normal, sí, es normal que a veces hay estaciones del año o inclemencias del tiempo que el árbol parece que tal año no dio el fruto que esperábamos, pero dio fruto. Pero se espera que el otro dé más fruto y es normal que cada día dé más fruto. Ahora, con esto yo no me pongo como juez, porque tal vez más de alguno de los que está aquí sentado, de los que me escuchan en la radio, de los que están viéndome por la televisión, tal vez más de alguno dice, pastor, ¿sabe qué? Yo no tengo ni hojas, no tengo ni ramas.
Pero le tengo una buena noticia. Pero si aún te quedan raíces, hay esperanza para que nuevamente puedas reverdecer, puedas dar fruto, puedas crecer en la obra del Señor. Hay esperanza. Antes que, como dice el sermón, antes que sea cortado, hay esperanza. Yo le pregunto al Señor, ¿estarás decepcionado de mí? ¿O estarás agradado de mí? Yo sé lo que porto por la gracia de Dios. Yo sé la bendición y no lo tome que, el pastor orgulloso para decirlo. No. Si la correcta humildad es saber lo que uno tiene y decirlo. Yo sé lo que tengo, yo sé el conocimiento que me ha dado el Señor. Yo sé todo lo que Él me ha dado. Yo sé que mi familia tiene una torre grande, que no es literal, y que está el Señor vigilándome, cuidándome. Yo lo sé todo. Pero mi pregunta es, ¿he dado el fruto que Él espera de mí? ¿Mi fruto es dulce o es amargo? El Señor busca todas las mañanas, como esa mañana que se levantó temprano, escúchalo bien. Él se levantó temprano con hambre para buscar fruto y comer y no halló. Y el Señor maldijo la higuera, no dé más fruto. Pero en esta parábola vemos la paciencia del Señor, porque no la cortó inmediatamente, no dijo, ya, esta higuera ahora se corta. No, la misericordia del Señor está ahí. La segunda acción es que debemos saber que hay consecuencias si no damos fruto. Hay consecuencias, queridos hermanos. ¿Cuál es la consecuencia? El versículo 7. Dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Sí, en el momento él está diciendo córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Pero el viñador se pone entre medio del árbol, de la higuera, y pide clemencia. ¿Sabe? Aquí dice que 3 años el Señor venía a buscar fruto de la higuera. Está claro, ahí lo dice claramente. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Los más académicos señalan que esto se refiere a Cristo en su ministerio terrenal. 3 años tuvo con el pueblo de Israel, su pueblo. Vino a buscar fruto. El primer fruto que él esperó, ¿sabe cuál fue? Que ellos le recibieran y creyeran. Ese fue el primer fruto. ¿Y qué dice la Escritura? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron y no le creyeron. Y cuando estuvo en Nazaret, lo miraban debajo del hombro diciendo, este es el hijo de José, el hijo del carpintero. Lo denostaron. Por eso el profeta Isaías bien lo dijo 700 años antes. Menospreciado, experimentado en dolor y en quebranto, claro, porque su mismo pueblo lo quebrantó. Esto estaba escrito antes. Por eso él dice en uno de los lamentos, cuando llega a Jerusalén, en Lucas 13 del 34 al 35, Jerusalén, Jerusalén. Y yo quiero que ponga su nombre ahí. Ponga el nombre de su familia, los Pérez, los Rodríguez, los González, los Urtubia, los Reyes. Ponga el apellido ahí. Jerusalén, Jerusalén. Espero que no sea su caso. Pueblo de Dios, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos a tus hijos como la gallina que junta debajo de sus alas los polluelos? ¿Cuántas veces? Pero ustedes no quisieron. Escúchelo bien. Esta higuera no quiere dar fruto. Este pueblo no quiere dar fruto. No es que sea un árbol malo. Es que no quiere. ¿Entiende la diferencia?
Esta higuera es porfiada, no quiere dar fruto. Usted me dirá, no, es que un árbol malo, un árbol bueno. No, no quiere dar fruto, simplemente. Dice, he aquí vuestra casa será desierta. Le está diciendo, van a ser cortados. Él está profetizando. Pero antes el Señor quiso abrazarlos. Antes el Señor los regó, antes el Señor los cultivó, los cuidó desde una torre alta. Antes estuvo ahí su fidelidad para siempre, ahí su misericordia para siempre. Pero su misericordia en esta tierra, aunque sea para siempre, tiene un límite. Tiene un límite. He aquí su casa será dejada desierta. Les digo que no me van a ver hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto se cumplió, ¿sabe cuándo? Cuando Israel o el templo fue destruido. El administrador de esta viña le pide un año para que esta higuera dé fruto. ¿Sabe cuántos años le dio el Señor a este pueblo que no dio fruto? Calcule, más de 30 años. Porque en el año 30 murió Cristo, ¿cierto? Después vienen los años a continuación. En el año 70, año 70 después de Cristo, ¿qué ocurrió? Vino Tito, un militar romano, y destruyó el templo. Mira la misericordia de Dios. Este le pidió un año. ¿Y cuánto tiempo le dio el Señor? Más de 30 años. 40 años. Wow, dígame que Dios no es misericordioso y clemente. Bueno, recuerdo con mucha tristeza la partida de un amigo que hasta el día de hoy me duele recordarlo. Pero a la vez me alegra saber que está con el Señor. Un amigo que serví junto a él en mi juventud de hace poco tiempo atrás. Alguien que lo crea. Predicábamos juntos, tocábamos en la banda juntos, sufrimos juntos, llorábamos juntos, nos alegramos juntos. Un buen amigo, un partner, de esos que tú les contáis tus intimidades personales, que oran por ti y tú oras por él. Un amigo de verdad, un amigo cristiano. Era un hombre lleno del Espíritu, hablaba en otras lenguas. Pero un día mi amigo se fue de la congregación por situaciones que la verdad yo creo que no eran justificadas. No estaba de acuerdo con la forma de la iglesia. Y se fue a una congregación, no voy a decir el nombre, donde no había una correcta doctrina, lamentablemente. Y es importante la doctrina. Yo sé que hay gente que dice, no, no importa, somos uno en Cristo, no importa la doctrina. No, es importante la doctrina. Es importante. Usted no va a cualquier restaurante, no, deme lo que tenga nomás, póngame cualquier cuestión en el plato. ¿Usted le dice eso? No, ¿cierto? Y mi amigo comenzó a escuchar una palabra que mató su raíz. Mató su raíz. Ellos eran de la idea de que si la persona, eran como estos judíos que le dijeron a Jesús, estos que murieron por la torre Siloé que cayó, es porque eran más pecadores que nosotros. Ellos tenían esa idea, que el que se enfermaba, que el que estaba económicamente con vulnerabilidad, el que tenía problemas en su matrimonio, el que es porque estaba en un pecado. Y si no diezmaba, las maldiciones de Tutankamón sobre él. Toda esa historia que uno escucha, ¿cierto? Y él empezó a pasar un momento difícil, familiar. Tanto así, escúchalo bien, tanto así, porque es peligroso estar en una tierra donde te dan un mal alimento, donde no te cuidan, donde no te pastorean. Y al decir esto no es que yo me crea el super pastor, como que la referencia es decir, está súper bien con el pastor Sergio, no quiero decir eso. Pero si es así, gloria a Dios. Tanto así
que él cayó en el alcohol. Cayó en el alcoholismo, terriblemente, en vicios. Y muchas veces yo lo fui a buscar en mi vehículo, en las calles de Puente Alto, y lo echaba a mi amigo en el auto, lo iba a buscar, porque era mi amigo y sigue siendo mi amigo. Y le hablaba, tanto así que se enfermó terriblemente. En poco tiempo comenzó con una enfermedad ya incurable. Y el Señor me llevó a hablarle a él. Y él sabe lo que determinó antes que fuera cortado. Escúchalo bien, antes que fuera cortado. Él estaba a punto de morir. Antes que fuera cortado, reconoció que le había fallado su Dios, que había descuidado su raíz y se entregó a Cristo. Hubieron 2 días, estábamos todos felices. Él estaba en su casa con una enfermedad terrible. Después de esos 2 días, cae gravemente y lo llevan al hospital y muere. Antes de ser cortado de esta tierra, Dios le dio vida. Dios le dio vida, lo perdonó, lo restauró. Y aunque su cuerpo tal vez se desgastó y tal vez todo se arruinó, pero hoy él está en los brazos del Señor. No espere llegar a un estado terrible. Hermano, con Dios no se juega. Si tú descuidas tu vida espiritual, el riesgo es llegar a apostatar de la fe, a negar a Cristo. Tanto así que la apostasía, que tiene que ver con negar a Cristo, aún conociéndolo, aún teniendo una experiencia con el Espíritu, llegar al estado patético del precipicio, que la mayoría de las personas que apostatan de la fe, lo primero que hacen es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y alguien que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios. Y alguien que no tiene perdón de Dios no tiene herencia en el reino de los cielos. Aleluya. Cuando Juan el Bautista estaba en su discurso en el desierto, él tenía un tema único en su mensaje: arrepiéntanse. Este no tenía palabras adornadas para hablarle a los que iban a escucharle. ¿Sabe cómo él les decía? ¡Generación de víboras! ¡Wow! Lo curioso es que estaba lleno de gente. Porque si yo le dijera, ¿cómo está la generación de víboras? Usted dice, ¿dónde estoy metido, diría usted? ¿Cierto? ¿Cómo el pastor dice generación de víboras? Como Pablo le dijo a los Gálatas, ¡son estúpidos! Imagínense, oye, soy estúpido, hermano, ¿cómo no venía al culto? ¿Cómo usted lo tomaría? Lo curioso que estaba lleno el desierto. Y él le dice, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira del Señor? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y sabe lo que él dice? Habla respecto a este tema de ser cortado. Y en Lucas 3:9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto se corta. Y también todo árbol, yo añado, todo árbol que no quiere dar fruto, también le pasará lo mismo. También le pasará lo mismo. Pero para dar fruto, el Señor Jesucristo dio la clave. Él habló acerca de una alegoría en Juan capítulo 15, acerca de la vid verdadera, que Él es el Señor. Habló del labrador, del que está al cuidado, del que es el dueño de la viña, que es el Padre,
y los pámpanos que somos nosotros. Y en Juan 15:2 dice, todo pámpano, usted es el pámpano, ¿cierto? Yo soy el pámpano. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hay dos palabras griegas que no se las voy a explicar ahora, pero una tiene que ver con el cortar y con el podar. Escúchelo bien. Cuando alguien poda, no es lo mismo que cortar. Cortar es cortar el árbol. Podar es quitar una rama que está de más. Pero cuando el Señor poda, es para que puedas dar mucho más fruto. En términos prácticos, ¿qué es lo que el Señor muchas veces corta en nosotros? Nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra terquedad. Esas ramas que nos pesan y hacen que el árbol parece que no crezca. ¡Pum! El Señor lo corta. ¿Y cómo lo corta? Ocupa un filo llamado la prueba. Ocupa un filo llamado la tribulación, el padecimiento, las pocas lucas, periodos difíciles, ahí quebrantado ante el Señor. Él te mutila tu orgullo, te mutila tu autodependencia, te mutila tu terquedad y más quebrantado ante el Señor, pero en algún momento Él te levanta más fuerte, más fortalecido, con más ramas, con más fruto para la gloria de su nombre. Si la enfermedad, la prueba, la situación compleja te tiene tragando al polvo, bueno, en algún momento vas a tragar el agua de vida también. Vas a tragar el agua de vida. No siempre se traga el polvo. No siempre se traga el polvo en la humillación. También bebo del agua de vida. Él te poda para que des más fruto. Pero si tú estás ahí en el suelo y aún así persiste en tu orgullo, persiste en tu tenacidad, ¿sabe lo que hace el Señor? Te corta. Te corta. Jesucristo dijo en la misma alegoría, Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué es lo que el Señor pide? Que permanezcamos en Él. No en una religión. Usted no se jacte, no, yo soy evangélico para la honra y gloria. Soy nieto del obispo. ¿Qué te crees tiene santo en la corte? No, mi cuñado el pastor. ¿Cuántos reyes hay acá? La mitad de la iglesia de los reyes. No, mi pastor, mi tío el pastor está por el otro lado. No, ustedes no permanecen en mí. Permanecen en Cristo el Señor. No permanecemos incluso en la denominación, no, permanecemos en Cristo principalmente. Usted no se jacte del título de la denominación, no, es que yo tengo esta credencial. No, todo eso al suelo. Se respeta la denominación, se respeta al pastor que es el cuñado, se respeta, sí. Se le invita a un asado, sí, también. Todo eso es bueno, pero ustedes permanezcan en Cristo. Es más, a los hermanos que hacen discípulos, en nuestro lenguaje, con mi esposa, lo hemos establecido desde un principio. Si usted tiene un grupo discipulado, no diga, o el líder de un grupo, no diga, estos son mis discípulos. Este es mi equipo. No, estos son, y algunos son más osados, estos son mis hijos espirituales. Él, por el padre Abraham. No, si hay así, hermanos, son mis hijos espirituales ya. Si le hiciste una clase, yo es tu hijo ya. Cuidado, hermano. Usted no es mío, usted es del Señor. Y es un lenguaje que hemos ocupado. Ningún líder, discípulo diga, este es mi equipo, no son tuyos. Las viñas del Señor, la higuera es del Señor, las ovejas son del Señor, la iglesia es del Señor, todo del Señor, tus hijos son del Señor, tu familia es del Señor, todo del Señor, Él es el Señor. ¡Aleluya!
Todo es del Señor. Tu vida es del Señor. Tu vida es del Señor. La tercera acción, debemos interceder, arrepentirnos y esforzarnos. Lucas 13, del 8 al 9. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. ¿Cuánto tiempo le dio el Señor a Israel? Casi 40 años. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Él sabe que el Señor te da una oportunidad y Él sabe que si no la aprovechas, viene el corte. Viene el corte. Yo sé que hay teología calvinista que dice: no, salvo siempre salvo. Y lo raro que a veces estos salvos siempre salvos son árboles re malos, por hermano, frutos malos. No, pero si Él es salvo. ¿Y cómo? Jesús dijo claramente: el árbol se conoce por el fruto, no por las hojas. Es verdad que nadie es salvo por buenas obras. Pero por causa de que tenemos buenas obras, ¿qué es lo normal de alguien que es salvo? Querer permanecer en Cristo. Querer permanecer en Cristo. ¿Se entiende bien, cierto? Nadie permanece en Cristo automáticamente. No, yo tengo que... Esta higuera no quiso. ¿Cuál? La de Isaías. Y espero que usted no esté en esa también. Yo tengo que procurar permanecer en Cristo. Hubo un clamor: Señor, un año, por favor. La voy a cavar alrededor, la voy a abonar. ¿Y sabe lo que ocurrió en aquel tiempo? ¿Quién hizo esto? ¿Quién cavó? ¿Quién abonó a su pueblo? Fue el Señor. ¿Quién es el que está intercediendo en esta parábola? Es el Señor al Padre. Esa es la figura. Es el Señor Jesucristo intercediendo al Padre, diciendo: por favor, este pueblo en el cual me vio nacer, este pueblo en el cual porta los pactos de Abraham, de Noé, porta los pactos de Moisés, de David, este pueblo que lo sacaste de lo que nada podían hacer ahí en Egipto. Este pueblo, por favor, ten misericordia de este pueblo. Pero hasta el día de hoy Israel le ha dado la espalda al Señor. Por eso mi postura, y aunque a algunos tal vez le incomoda con lo que digo, una persona que diga que es israelita y aunque tenga su dinastía, su descendencia israelita, escúchelo bien, si no tiene a Cristo no es pueblo de Dios. ¿Escuchó bien? Así que nada que aquí haciendo barra por Israel, vamos, mándale 10 misiles más a los palestinos. Usted no diga eso. Pero pastor, hay que orar por la paz de Israel, pero entienda el contexto. Usted tiene que hacer doctrina no solo del Antiguo Testamento. Orar por la paz de Jerusalén, sí, por supuesto, pero también orar por la paz de todo el mundo. ¿Usted se alegra cuando los islámicos mueren, los niños islámicos están muriendo? ¿Usted se alegra de eso? Usted dice: hola, el Señor está con su pueblo. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que esos niños no mueran. La voluntad de Dios, que esos islámicos e israelitas y todo pueblo, etnia y nación reconozcan que hay un solo Dios, que Él es el Señor. Algunos no aplauden porque tienen a Israel primero que a Cristo. Yo lo observo. Usted no puede tener a Israel aquí antes de Cristo. Cristo es principal por sobre todas las naciones. No somos israelitas, somos gentiles, que por la gracia de Dios Él nos alcanzó. Y no es que me ponga soberbio contra Israel, no. Al contrario, agradecemos al pueblo que fue del Señor, que tuvo al Señor. Pero si ellos no tienen al Señor, no son salvos. No son salvos. ¿Que Dios tiene un trato con ellos? Sí, los va a tener, pero también lo tiene con cualquier nación. Porque Dios no tiene regalones. Dios no tiene regalones. Dios tiene un trato con Israel, por supuesto. Pero también tiene un trato con los islámicos y con los budistas. Porque Dios ama, dice, porque de tal manera amó Dios a Israel. Dígalo fuerte, ¿Dios a quién amó?
Escúchalo bien, la iglesia no es israelita céntrica, es cristocéntrica. No soy antisemita, quiero decirlo, pero me he dado el tiempo, por la gracia, de estudiar este tema escatológico. Se trata de Cristo. Usted lea el libro Apocalipsis, cuando ve esa gran multitud, el apóstol Juan, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, alababan a una al Señor. Ahí habían tal vez árabes, pero teniendo a Cristo, lógicamente. Chinos, ex budistas, ahí alabando al Señor. Bendito el Señor. Pero acá veo que el Señor es el que está intercediendo. ¿Cómo el Señor abonó a su pueblo? Les predicó el Evangelio. ¿Cómo acabó ahí? Como, no sé si usted todavía de esas personas que yo me acuerdo cuando era más chiquitito, mi abuela hacía uno, ¿cómo le llaman? Una manzanita al árbol, no sé cómo le llaman uno. ¿Ah? Una taza, eso. Hoy no se ven eso. Generalmente los antiguos hacen esa, ¿cierto? El hoyito así. Así el Señor hizo figuradamente con su pueblo. Les preparó que el agua estuviera ahí, pero ellos se resistieron. ¿Cómo acabó? Les predicó el Evangelio, les enseñó, hizo milagros. Aún en su agonía, mira, aún en su agonía, seguía cavando la tierra de su pueblo. Señor, Padre, la última gota que pudo regarle a su pueblo. No le tomes en cuenta este pecado. Hasta el final, cavando por su pueblo, hasta el final clamando por los mismos que el Señor vino, le rechazaron, Él intercediendo, Él cavó 3 años. Les enseñó la palabra, pero resistieron. Y mi pregunta es, ¿qué vas a esperar para dar fruto? ¿Llegar a una etapa terrible de tu vida, como le pasó a mi amado amigo? ¿Qué vas a hacer? En lo práctico, si usted quiere dar fruto en lo práctico, y no lo tome como un legalismo, como una carga impuesta, en lo práctico, lo que debemos hacer, principalmente permanecer en Cristo. Pero ¿cómo permanezco en Cristo? Número 1, me congrego. No me riegan una vez al año. No, me congrego. Número 2, soy parte del mandamiento. O me hacen discípulo o hago discípulo. Número 3, permanezco en oración. Medito en su palabra de día y de noche. Porque si medito en su palabra de día y de noche, la Biblia me dice en el Salmo 1 que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Que su hoja no cae, están verdes sus hojas y a su tiempo darán fruto y todo lo que hagan prosperará. Debo permanecer en el Señor, en lo práctico. Un árbol que se riega solamente una vez al año no espere que dé fruto. Por eso yo le hablo a aquellos que solamente están en este sistema de goteo. No. Dios no quiere darte una gota, Dios quiere darte ríos de agua viva. Eso es lo que el Señor quiere darte, ríos que pueda dar mucho fruto. El Señor dice, me voy a esforzar. Y claro que se esforzó, tomó la cruz. Tomó la cruz. Cavó hondo. Abonó esa tierra. Hermanos, para ser abonados tú y yo tenemos que tomar la cruz de Cristo y seguir a Cristo hasta el final. Tomó la cruz. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:6, el labrador, para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer? Debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esto requiere esfuerzo. Todo lo que yo le dije, orar, congregarse,
estar en un discipulado, leer la palabra, requiere esfuerzo. Y dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y los que están ociosos, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es el mandato apostólico? ¿Qué tenemos que hacer con los que están ociosos? ¿Qué dice el texto? Tenemos que amonestarlos. Amonestar a los ociosos. ¿Por qué? Porque usted está en riesgo. Sí, hermano. Y usted me dirá, pero si la salvación no se pierde, bueno, tenga usted su concepción que quiera. Pero yo estoy seguro que si alguien que es salvo, para mí el fruto principal de alguien que es salvo, quiere estar con su Señor. Quiere congregarse. El que es salvo de verdad quiere congregarse. No se congrega para ganarse la salvación. No ora para... No, es una necesidad. ¿Qué dice Pablo a los Colosenses capítulo 3, versículo 1? Si ustedes pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Entonces, ¿cuál es el resultado de alguien que ha resucitado, que ya no está muerto en delito y pecado? ¿Cuál va a ser el resultado? Va a querer buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Voy a tener el deseo de estar con Él. Muéstreme a alguien salvo, lo voy a identificar. Alguien que ama esta palabra, alguien que aplica esta palabra, alguien que quiere servirle. Esa persona, para mí, en mi humana forma de verlo, para mí digo, este es salvo. Pero si alguien dice que es salvo y tiene malas obras, este no es salvo. Juan 15:4, la misma alegoría. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid que es Cristo. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Cuál es la clave de permanecer en el Señor? Y cuando usted tenga tiempo, lea Juan 15. Dice, en esto será glorificado mi Padre. En que lleve fruto. No, dice que lleve fruto. En que lleve mucho fruto. O sea, si yo doy fruto, ¿qué entiendo? Tal vez no es glorificado mi Padre, porque el texto me dice, en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Usted no se conforme y diga, sí, pastor, ahí una morita tengo, una morita. ¿Usted ha visto que las moras salen solas en la salsa mora? Eso? No. Usted dé mucho fruto. Pero ¿qué veo en este que está a cargo de la viña? Abre la boca, pide de un modo implícito misericordia y en modo implícito está pidiendo el perdón porque no dan el fruto. El salmista dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando alguien no está dando fruto, lo peor que puede hacer es quedarse en un estado inerte, sin reaccionar. Mientras callas, tus fuerzas se te van acabando. Mientras no alabas al Señor, mientras no abres tu boca, mientras no le adoras, te empiezas a secar. Porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí, pero sin embargo se volvió mi verdor en sequedales de verano. O sea, todo apunta a que David, quien escribe este salmo, pasó una temporada de haber estado como un árbol verde, frondoso. Pero ¿qué le llevó a ese estado de sequedad? El pecado. No era la prueba, el pecado. Hermano, el pecado seca. Pero cuando nos arrepentimos, el Espíritu Santo nos da vida. Mi pecado te declaré, reaccionó el salmista, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si alguien se siente seco, alguien se siente que ya parece que está a punto de ser cortado,
Lo único que le puedo sugerir, y me incluyo acá, es que nos arrepintamos y le declaremos nuestro pecado al Señor. Y Él volverá a reverdecer tu vida. Y se cumplirá esta palabra en Jeremías 17:7. Bendito el varón, y quiero poner su nombre ahí. Bendito Ramón, Mayra, bendita su familia, bendito Carlos, bendito David, Daniel. Ponga su nombre. Bendito el varón o la mujer que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, aun cuando venga el cansancio, aun cuando venga el día malo, aun cuando venga el temporal. Esta palabra me promete que estará tu hoja verde y dará fruto para la gloria de su nombre. Póngase en pie, denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. ¡Hay esperanza! ¡Hay esperanza! Antes que termine el año, yo me pongo en la brecha y hago vallado. Intercedo por ti y le digo: Señor, oro por este matrimonio, oro por esta familia, oro por mi hermano, oro por mi hermana. No lo cortes, no lo cortes. Señor amado, por favor, dale un año más. Dale un año más. Tú como padre que tienes a tus hijos como una higuera seca, por favor ponte en la brecha, hace vallado. Ellos están en riesgo de ser cortados tal vez. Pero por favor, mamá, papá, usted que tiene a su hijo apartado y ve que se secan y ve que este mundo los está absorbiendo, por favor no dejes de abonar, no dejes de abonar, no dejes de orar por ellos, no dejes, porque en el momento que menos lo esperas, verás que ese hijo, esa hija que está apartada del camino del Señor, volverá a reverdecer. Estoy profetizando en el Espíritu. Sigue cavando, sigue ahondando, sigue regando. No te canses de sembrar, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás. Aleluya. Todos nosotros estamos en una viña donde hay árboles que están secos. Yo tengo familiares que están secos. Y si no están en Cristo y ellos llegaran a morir, se van a ir lamentablemente al infierno. Hermano, no existe términos medios. La Escritura me dice: todo árbol que no da buen fruto será cortado. ¿Qué vamos a hacer? Póngase como ese hombre: Señor, por favor, dale un tiempo más a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo. Y tal vez tú eres el que estás así, sin fruto. ¿Cuál es el fruto? Es Cristo. Él es el principal fruto. Es Cristo. Él es amor. Él es paz. Él es todo. El fruto del Espíritu es Cristo. Mira la revelación del Espíritu. Es Cristo. Clama. Yo quiero que levantemos un clamor en esta hora. Clama, por favor, clamamos al Señor. Si queremos ponernos de rodillas, vamos, ponte de rodillas, clama al Señor. Yo no quiero, Padre, que mis hijos, yo no quiero, Padre, que mis hermanos, que mi familia sea cortado, Señor. Si alguien quiere ponerse de rodillas, humillarte ante el Señor, vamos, comienza a ahondar, comienza a abonar la tierra. Dile: Señor amado, por favor, te pido por mis hijos. Te pido, Padre, por mi familia, dale un año más,
Voy a procurar esforzarme. Tal vez dejé de orar por mi esposo, dice la hermana. Hay hermanas que me han dicho: dejé de orar por mi esposo. Pero el Señor te dice: sigue orando, sigue clamando, sigue abonando la tierra, sigue regándola. Vamos, vamos, vamos. No te dejes de orar por tus hijos. No te dejes de orar por las higueras que están secas. Están en la viña del Señor. Hay una promesa sobre ellos. Israel tenía una promesa. Israel tenía una promesa. Pero ellos cerraron su corazón. Dile al Señor: Señor, que mis hijos no cierren su corazón. Que mis hijos no cierren su corazón. Oh Dios eterno, clama al Señor. Clama al Señor. No escucho a la iglesia clamar. Clama al Señor, clama al Señor. Derrámate ante el Señor. Señor. Es tiempo de arrepentirse, dice el Señor. Todos, todos, todos. ¿Acaso estos que le ha ido mal son más pecadores que nosotros? No, dice el Señor. Si no todos juntamente os arrepentís, todos serán destruidos, dice el Señor. Todos serán destruidos si no se arrepienten, dice el Señor. Palabras de Cristo a los discípulos. Palabras de Cristo al pueblo que estaba escuchando. Todos pereceréis si no se arrepienten. No hay otra forma. Arrepentimiento, arrepentimiento. Señor, como iglesia queremos dar mucho fruto. Que Cristo sea el principal fruto en nosotros. Aleluya. 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 Escucha el clamor, Señor. Escucha el clamor, Señor.